siempre la inteligencia artificial va a depender de los humanos. Pero hay que estar preparados. Se ha comenzado a hablar con mucha mayor insistencia de la inteligencia artificial. Una suerte de gran salto en lo tecnológico, en aspectos que tienen que ver con programación, donde se enseña, a partir de determinados esfuerzos en programación, a que los programas, los softwares puedan aprender de sus propios errores. Por decirlo de alguna manera, nuestro especialista y profesora que hemos invitado para hablar de ese tema nos los va a explicar mejor. Pero abre una serie de posibilidades enormes la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo plantea unos retos y unas complejidades muy grandes. La pregunta es, ¿cómo deben pararse los docentes peruanos frente a la inteligencia artificial? ¿Deben mirarla con miedo y desconfianza o, por el contrario, hacerla suya y utilizarla para potenciar su labor docente? Bueno, la profesora Helen Puño es docente de computación en el Colegio Santo Domingo de Guzmán. Ella ha trabajado algunos videos y algunos cursos en base al tema de la inteligencia artificial y hoy está con nosotros para contarnos justamente de esto de lo que estamos hablando. Profesora Helen Puño, bienvenida. Qué gusto tenerla en el programa. Muy buenas tardes y gracias también por la invitación. Encantado. Gracias a usted. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial abre muchos caminos, ¿no? Pero también es una gran ayuda para los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a motivar más el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, hemos creado con inteligencia artificial, con 3 programas, hemos creado a una profesora de computación que tiene de nombre María Choquehuanca. Sí. Que es justamente la que estamos viendo en pantalla para quienes nos están siguiendo a través de la señal de Exitosa por televisión. Claro. Esta maestra, que es animada digitalmente, va a enseñar a los docentes todo lo que sabe sobre inteligencia artificial. Okay. Es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente todas las animaciones, los textos, todo lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tiene que aportar el docente? Su conocimiento, su experiencia, cómo va a llegar al estudiante, ¿no? Por ejemplo, el primer programa que hemos utilizado es el Midjourney. Okay. El Midjourney básicamente convierte los textos en imágenes. Okay. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo colocar ahí, crear o dibujar una docente con cabello largo, con saco, ropa de vestir, zapatos negros. Presiono un enter y automáticamente me va a salir la docente. O sea, todo lo que yo puedo escribir lo va a convertir en imagen. ¿Y el personaje que aparece mueve los labios siguiendo ese texto? Digamos, ¿es tal cual una persona, profesora? Claro, sí, tal cual una persona. Pero no solamente lo hace un programa. El primer programa que le expliqué, el Midjourney, solamente convierte la imagen. Okay. Una vez que ya tengo la imagen, muy bien, voy a pasar a otro programa de inteligencia artificial. Y ahí vamos viendo que necesitamos todavía la intervención humana. Okay. Porque no es todo automático. Lógico. Ni tampoco se enlazan, ¿no? Todavía los programas de inteligencia artificial. Entonces, una vez que ya tengo la imagen, voy a utilizar otro programa. En este programa voy a escribir todo lo que quiero que diga la profesora. ¿De acuerdo? Entonces, el primer programa, hay que recordarnos, convertir el texto en imagen. Así es. El segundo programa nos va a convertir el texto en voz. En voz. Muy bien. Va a dar el movimiento y todo. Uno puede elegir voz de hombre, voz de mujer. Claro. De pronto el tipo de castellano que se quiere utilizar o la otra lengua. Claro, y de acuerdo a los países también, porque te sale, por ejemplo, el español, pero hay que recordar que el español que nosotros tiene hablamos, sus variantes. Claro, es distinto, ¿no? Entiendo. Entonces te sale de los diferentes países, en inglés. He intentado hacerlo, por ejemplo, en quechua. ¿Y qué pasó? Pero todavía necesitamos la intervención humana, ¿no? Okay. Un docente que sepa hablar quechua y que pueda escribir toda la pronunciación para que esta inteligencia artificial la pueda repetir. O sea, no escribir como se escribe naturalmente en ese idioma, sino escribir como sonarían las palabras. Claro. Fonéticamente, digamos. Claro. Pero ahí, como le digo, ¿no? Todavía necesitamos la intervención humana. Ok. Hay otro programa, por ejemplo, que se llama ChatGPT. Sí, claro. Es el que más miedo me da a mí. Cuénteme. Pero no es todo tan real como se dice, ¿no? Siempre nosotros a veces tenemos un poco de miedo a lo nuevo. Y es normal. Ok.
Pero el chat GTP, por ejemplo, usted pone, ¿no? Deseo que me haga un mapa conceptual sobre los incas del Perú. Sí. Ya, el chat GTP va a buscar en toda la información Así que es. tiene almacenada en la web. Así es. Ya. Y es lo que me presentará. Y es lo que le va a presentar. Lo cual, ¿quién cargó toda la información en la web? Un humano. Entonces, siempre la inteligencia artificial va a depender de los humanos. Pero hay que estar preparados. Los maestros, ¿cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo, puse la foto ahí de Micaela Bastidas. Ya. Entonces, puse un texto y pude realizar que Micaela Bastidas pueda hablar, ¿no? Ok. Imagínense los niños de 5º grado o de 4º grado, ¿no? Que un héroe del Perú entra a su salón y les hable, ¿no? Les diga Entiendo. buenos días y Claro. todo eso. Soy ¿no? Micaela Bastidas, desarrollé la gesta, no sé cuántos. Y entonces, claro, Claro. enganchas con los chicos que acostumbrados al audiovisual cada vez de forma más grande, ¿no? Claro, y es más motivación para el estudiante, Por supuesto, ¿no? Hay que recordar que a veces el estudiante, si bien es cierto, debería ya llegar motivado desde Bueno, su casa, necesita ¿no? un poquito de estímulo, ¿no? Pero de todas maneras hay que recordar que los estudiantes vienen cargados a veces de muchos problemas en sus hogares, Ok. ¿no? Otros de repente vienen sin desayunar, tienen problemas familiares, vienen de familias disfuncionales. Seguro. Y entonces con la tecnología vamos a motivarlos, vamos a estimular a los estudiantes. Profesora Helen Puño, ¿por qué necesito que un avatar o que un muñeco o que una imagen me hable? ¿Por qué no puedo grabar a un ser humano haciendo eso? Digamos, yo sé que también se puede hacer, pero ¿cuáles son las ventajas de hacerlo con uno y no hacerlo con otro? Ya, por ejemplo, en el caso de los héroes, es distinto disfrazarse, ¿no? Porque el estudiante sabe que es su profesora disfrazada. Pero si nosotros le presentamos la imagen de Miguel Grau animada y que le hable, Ok. como que le llama... Genera otro vínculo, ¿no? Claro, le llama un poco más la atención. Y eso no es todo. También hay una inteligencia artificial que hace que sus dibujos de los estudiantes se vuelvan animaciones. Claro. Entonces, imagínese usted, cuando era niño, le hubiera gustado de repente, usted dibujaba algo Que se y moviera. que esto cobre vida. Me encantaría, claro. Entonces los estudiantes como que se asombran, ¿no? De O sea, acuerdo. y esa es la idea. Ahora, pero es bien interesante lo que usted menciona, porque si la base de datos o de información donde el programa de la inteligencia artificial va a buscar para poder ofrecernos una respuesta no es lo suficientemente grande, bien preparado, bien ordenado, lo que nos puede presentar es un desastre de información, ¿no es cierto? El otro día leí a alguien que decía un salmón, digamos, subiendo río arriba. Y como la base de datos donde buscaba no tenía fotos de salmón en el río, sí encontró fotos de salmón fileteado. Y entonces quien subía el río era un pedazo de filete y era un desastre la imagen, ¿no es cierto?, en medio del río. Claro. Entonces va a depender mucho de eso, profesora, si lo estoy entendiendo bien. Claro, y esa es la labor del docente. El docente tiene que orientar al estudiante, pero el docente también tiene que conocer cada una de estas tecnologías. ¿Para qué? Para, de repente, yo como profesora le dejo un trabajo, ¿no?, al estudiante, y el estudiante de repente ya entra al chat GTP y me desarrolla y me lo presenta. Entonces yo tengo que orientar al estudiante y decirle que no todo lo que va a encontrar en ese aplicativo o en ese programa es real. Porque supongamos que yo pongo ahí, quiero competencias digitales de Perú. De repente me va a dar otro tipo de información, Sí. no me va a dar información real. Sí. Entonces nosotros como docentes tenemos que saber filtrar esa información y enseñarle también a los estudiantes, ¿no? ¿Y usted cree que un buen producto que nace desde la inteligencia artificial tiene capacidad para engañar a un docente? El texto de un alumno, la presentación de un alumno que nace de un buen trabajo de inteligencia artificial, ¿puede engañar al docente, profesora Puño? No. El docente ve otras actitudes, ve otros párrafos, lee, comprende, ¿no? Analiza. Y eso de repente todavía es lo que la inteligencia artificial no hace. Hay muchas personas que dicen que se sienten preocupadas, ¿no?, por la inteligencia artificial. Sí. Pero no hay que preocuparse porque la inteligencia artificial no tiene algo que nosotros los humanos tenemos, y es la empatía. En el caso de los docentes, ¿cuántas veces nosotros vemos llegar a estudiantes con problemas y con un abrazo o simplemente con tocarle la espalda? No, eso no tiene decirle, precio. Eso la inteligencia artificial no lo va a hacer jamás. De acuerdo.
quiero proponerle algo. Son las 12:16. Vámonos a la pausa. Al regresar seguimos conversando de este tema y escuchamos a la profesora María Choquehuanca, este avatar que usted ha creado, para escucharla presentar, además invitando a un congreso, a un evento que usted está promocionando de inteligencia artificial. ¿Le parece? Ok. Vámonos a la pausa y seguimos conversando con la profesora Helen Puño, una trome en computación y en inteligencia artificial. Cree en la herramienta, apuesta por ella y quiere invitar a los docentes a que se sumen a esta posibilidad. Vamos a la pausa y seguimos con más en Escuela Abierta. Bueno, seguimos en el programa. Si a usted le interesa el tema de la educación y la inteligencia artificial, nuestra invitada es una experta en ello, es la profesora Helen Puño, docente de computación en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, que ha dicho algo muy interesante en el primer bloque del programa. Todo ok con la inteligencia artificial, súper potente, 1000 posibilidades, pero sin un humano que esté detrás, pidiendo y exigiendo y haciendo, esto no funciona. Y que además no hay ninguna máquina que te dé un abrazo, ni te dé un beso, ni te haga sentirte humano, ¿no es cierto?, como son los seres humanos y los docentes en particular. Profesora Helen Puño, ¿le parece si compartimos a la profesora María Choquehuanca, si la presentamos al mundo y la escuchamos? Adelante, por favor. Tu aula TIC. Fui creada por la profesora Helen Puño con el objetivo de ayudar a los docentes a incorporar la tecnología en sus clases de manera efectiva. Para mi creación, la profesora Helen utilizó 2 programas de inteligencia artificial. Mi objetivo principal es enseñar a los docentes cómo utilizar las múltiples herramientas que las inteligencias artificiales tienen para ofrecer. Y para lograrlo, les invito a una capacitación especial que tendrá lugar el sábado 15 de abril a las 6 p.m. Durante la capacitación, aprenderán cómo pueden utilizar la inteligencia artificial en el aula para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, y conocerán algunas de mis funciones más avanzadas. Será una oportunidad excelente para descubrir cómo pueden aprovechar al máximo las herramientas digitales para crear un ambiente educativo más interactivo y moderno. Espero verlos el sábado 15 de abril. No se lo pierdan. Una invitación que nos hace la profesora Helen Puño. 15 de abril, profesora. El 15 de abril empezamos las capacitaciones que son totalmente gratuitas para todos los maestros del Perú. Nosotros ya hemos capacitado anteriormente en la pandemia a todos los docentes, hemos hecho grupos de WhatsApp y los hemos capacitado a través de Zoom, ¿no? Y tenemos ahí un grupo fuerte y hemos salido también internacionalmente a través de la virtualidad, ¿no? Claro. A docentes de otros países. Qué maravilla. ¿Eso va a ser a través de Facebook Live? ¿De qué herramienta? A través del Facebook. Se Ok. va a capacitar, van a ser varios días de capacitación, van a conocer las herramientas, ¿no? ChatGPT, Midjourney, todas las herramientas para animación, ¿no? De acuerdo. Con inteligencia artificial. Eso va a estar bueno, profesora Helen Puño. Viendo el video, sí percibo que hay una evolución en la calidad del relato. Antes había escuchado un relato muy plano, muy electrónico, que uno notaba que era una máquina. Aquí no, acá hay una voz con inflexiones de voz, que respira, que hace un alto en el punto, ¿no es cierto? Y eso está bueno. Pero el personaje sigue estando todavía poco hierático, poco tieso, quiero decir. Claro. ¿Usted cree que en el tiempo eso también mejore? Con el futuro y con las nuevas herramientas van a ir mejorando, ¿no? Cada vez más. Pero, si bien es cierto, la forma de expresarse, ¿no? Respeta de repente los signos de puntuación, todo, es porque nosotros le hemos escrito así. Le hemos enseñado a hacer eso, claro. ¿no? Le Claro. hemos colocado ahí, al momento de redactar el texto que va a leer, le hemos puesto ahí punto aparte, le hemos puesto las comillas, le hemos puesto, o sea, los tiempos, ¿no? Para que su voz pueda de repente modularla un poco. De acuerdo. Profesora Helen Puño, pero la inteligencia artificial va a evolucionar por el impacto que va a tener y probablemente terminemos encontrando inteligencia artificial que aprenda de sus propios errores y que, claro, no va a reemplazar al ser humano, pero podrá sacar en algunos niveles un nivel de calidad, por ejemplo, en textos, en voz, en movimiento, en procesamiento matemático, en cosas como esas, que ¿no cree usted que pueden dejar atrás al ser humano? En la actualidad, por ejemplo, ya hay aplicativos que desarrollan ejercicios matemáticos. Ok. Pero la capacidad de análisis que tiene un humano en ciertas herramientas es distinta a la inteligencia artificial. Ok. Quizás con el tiempo va a ir desarrollando, ¿no? Como le decía ahorita, por ejemplo, para ser esta profesora, tengo que utilizar varias Exactamente. herramientas. Pero con el tiempo quizás se unifiquen Claro. y salga un solo producto.
pero eso vamos a verlo más adelante. Lo vamos ¿no? a ver más adelante. Pero estoy convencida de que los docentes deben ser los primeros en recibir estas capacitaciones. Sí. Eso pensaba, porque mientras está incipiente, podemos apropiarnos de esto y ver cómo evoluciona y estar preparados para su evolución, Claro. profesora. Hay que recordar lo que pasó a los docentes en la cuarentena, con la pandemia. Cómo tuvieron que cambiar de perspectiva, cómo tuvieron que transformarse y cómo tuvieron que apropiarse de las tecnologías. De acuerdo. Profesora Puño, ¿usted cree que los programas que ha utilizado usted para poder elaborar esta propuesta de la profesora María Choquehuanca y otras que seguramente habrá desarrollado, ¿todas usan software gratuito o hay que invertir en software? Son software gratuitos. El de animación, por ejemplo, son software gratuitos, ¿no? Pero eso sí, es de repente la capacidad limitada. Te dan, por ejemplo, Claro. de repente para 10 proyectos, ¿no? Pero es fácil, se soluciona porque me puedo crear otro correo y puedo... Otro solo y tengo 10 más. Claro, y tengo 10 más, Claro, ¿no? pero si quisiera un upgrade o tener mayor capacidad, probablemente sí tendría que entrar a pago, ¿no es cierto? Claro, por el momento hay algunos aplicativos que son de pago, pero son mínimo el Ok, pago, ok. que se puede utilizar o que se puede De acuerdo. invertir, ¿no? Sigo pensando en los docentes. ¿Cuánto tiempo tendrían que invertir para preparar una clase utilizando esa tecnología si de pronto dices, ay, mejor me quedo en mi PowerPoint habitual y tradicional y con esto puedo de alguna manera ahorrar tiempo que no me sobra, a nadie le sobra el tiempo? Claro. ¿Qué le decimos a ese docente? El chat GTP tiene muchas opciones. Incluso les puede ayudar a hacer sus sesiones de clase en menor tiempo. Sí, pues. Se puede hacer de repente las programaciones curriculares Ok. en menor tiempo. Ok. Pero eso sí, como le decía, ¿no? Hay que filtrar esa información. De todas maneras, necesitamos el conocimiento y la Sin duda. trayectoria que tienen los docentes Sin para duda. reordenar toda esa información. Pero ganaste tiempo, digamos. Claro, ¿No es he cierto? ahorrado Por lo menos tiempo. el esqueleto y la estructura te lo facilitó, digamos. Claro, por eso le decía que los maestros no deben de temer a la inteligencia artificial. Es facilísimo. Sí, el otro día vi una página web que trabajaba con inteligencia artificial de presentaciones. Y alguien ponía descubrimiento o conquista de América y te sacaba como 7 imágenes del descubrimiento o la conquista de América y al costado pequeños textos que le explicaban. Funcionaba como un PPT perfecto, profesora. Claro, habría que leer si lo que está en esos textos es lo que necesitamos para nuestra clase o va a sumar en el sentido de lo que yo quiero enseñar. Es ahí donde hay que poner el acento. Claro, por ejemplo, en la actualidad estamos luchando bastante en las escuelas contra el bullying. Exactamente. Y el bullying es algo que existe desde hace mucho Mucho, tiempo. por supuesto. Pero la inteligencia artificial me puede ayudar incluso a hacer caricaturas sobre el bullying y Mire. compartirlo con mis estudiantes. Mire, buena Me idea. puede ayudar a hacer propuestas contra el bullying y poderlo aplicar en la escuela. O sea, nos va a ayudar en nuestro desarrollo como profesionales, como docentes. Y no solamente a los docentes, sino que a todas las especialidades. Y los padres también, ¿no? Los padres también deberían conocer todas estas nuevas tecnologías para que puedan orientar en casa a sus hijos. ¿Usted cree que los padres también deberían entrar en inteligencia artificial y conocer a profundidad este manejo? Creo que debería ser un tema el cual debe trabajar la escuela, el padre y los estudiantes, para que pueda haber una conexión ahí entre Ok. todos. ¿Necesito un hardware muy potente para manejar inteligencia artificial? Los programas no son para instalar. Ok. Cuando los programas son para instalar, sí necesito, pues, ¿no? Sí. Una buena computadora, porque a veces se cuelga la computadora. Exactamente. No, estos programas son Están en la nube. línea. Ok. En la nube. Y trabajo en la nube. Va a trabajar en la nube. Incluso puede trabajar de repente desde un celular, desde Ok. una tablet. Hay que tener conexión, ¿no? Pero ahí Conexión sí a buena internet. conectividad, presumo, ¿o no? ¿O tampoco? No tanto. Quizás si tengo un poco menos de conectividad, de repente va a demorar un poquito más en cargar, Ok. ¿no? Pero lo puedo hacer. De acuerdo. Profesora Helen Puño, no sé si ha tenido usted acceso en estos últimos años a las tablets o a las laptops que el Estado ha entregado a algunos colegios o a algunos alumnos para que puedan trabajar virtualmente, sobre todo en el marco de la pandemia, donde se entregaron varios miles de estos materiales. ¿Usted las ha visto, las conoce? ¿Se imagina allí trabajando inteligencia artificial? Sí se podría trabajar, porque como le digo, son programas, no es complejo. A veces nosotros vemos y decimos, ¿no? Wow, la inteligencia artificial Claro, es bien suena muy grande. complejo, ¿no? Pero no,
Es por eso que se llama inteligencia artificial, para hacerlo todo más sencillo, más simple y de acceso. Entonces, puedo trabajarlo, no hay problema, en una tablet o de repente en una laptop, ¿no? Y si en el futuro, ya me pongo pesimista, profesora Helen Puyo, y si en el futuro la inteligencia artificial avanza tanto que van desapareciendo algunos empleos, algunos trabajos, por ejemplo, ¿qué hacemos con eso, profesora Helen? Nos tenemos que adaptar, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, porque nosotros tenemos esa capacidad de transformarnos. Podemos ir, de repente, ahorita soy profesora, pero ya debo ir entrando, ¿no?, a lo que es la inteligencia artificial, debo ir entrando a capacitaciones, debo ir conociendo. ¿Para qué? Para poderme adaptar a ese cambio. Por eso le decía lo de la cuarentena. Los profesores, los docentes no estaban de repente preparados para afrontar esa clase virtual. Y hay muchos trabajos que también cambiaron a la virtualidad. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos eso, la capacidad de transformarnos. Y mediante las habilidades socioemocionales que usted mencionaba al inicio del programa, tenemos que fortalecer ahí el carácter de los estudiantes. Totalmente. Qué interesante es su mirada, profesora Helen Puyo. Además, es una mirada que me parece moderna y que entiende, como dice la canción, que cambia, todo cambia. ¿No es cierto? Lo que nosotros aprendimos no es lo que enseñamos hoy. La evolución es muy rápida y hay que estar en ese cambio. No podemos quedarnos, más aún como ustedes, profesora Helen Puyo, que son docentes, ¿no? Claro, nosotros tenemos que estar preparados. Somos los primeros. Exactamente. Por eso creo que es valiosísimo haberla tenido en el programa de hoy. Ya me tengo que despedir y agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros. Por favor, repítanos la fecha y la hora en que vamos a poder seguirla en este curso. El día sábado 15 de abril vamos a iniciar las capacitaciones. Están invitados todos los profesores a nivel nacional e internacional, porque también trabajamos con México, porque la realidad en Latinoamérica es total, similar. Por supuesto. Similar. Gracias, profesora Helen Puyo. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Muchas gracias a ustedes. Buena bien suerte. Por la invitación. Y un saludo a la profesora María Choquehuanca para que siga haciendo cursos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.